Ya nos vamos a arreglar igualmente. Vamos a esperar que se incorporen más compañeros para arrancar la clase. Hay alguien que está martillando ahí, no sé qué pasa. 2 minutitos y arrancamos, a ver si se suma algún compañero más. Compañera. Un segundito, ¿eh? Si me llego a ir de la reunión, no desesperen que ingreso nuevamente. Bien, ya estamos. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, la idea del día de hoy es poder cubrir la ausencia del día martes. Les pido disculpas, estoy con algunos problemas personales demasiado importantes que me impidieron asistir, pero bueno, la complementamos hoy y venimos fantástico con el programa. Y como les dije la clase anterior, esta unidad es una unidad que arranca con
un importante contenido teórico que de a poco nos va a ir haciendo aterrizar, digamos, en el ámbito de la registración propiamente dicha. Así que para entrar sin vueltas, yo voy a compartir ahora la pantalla con ustedes, de manera tal bueno, lo mismo que vemos en clase, poder verlo acá. Una de las ventajas que nos dio la pandemia, entre otras cosas, al margen de por supuesto, lo horrible y la desesperanza y la cantidad de gente que falleció, que se vio afectada, una de las cosas buenas que trajo es aprender a utilizar la virtualidad como un medio para suplir este tipo de cuestiones que a veces nos impedían avanzar. Así que bueno, un segundito que vamos a compartir. Ustedes díganme si se comparte o no. Entiendo que sí. ¿Estamos ahí? Sí, Sí, profe. ¿Se ve la pantalla? Bien. Sí, sí. Bueno, acá tenemos todo lo que vamos a ver en la unidad número 3. La unidad número 3 trata sobre el sistema de información y puntualmente el sistema de información contable patrimonial. Para lo cual, como verán, vamos a ver distintas cuestiones referidos al sistema de información contable patrimonial que nos va a ir llevando a través de un camino que termina allí, en registros contables. O sea, vamos a ver las etapas del proceso contable, qué es un ciclo operativo, vamos a ver la entrada de datos, archivos, medios y métodos, y bueno, después vamos a ir a cuentas, plan de cuenta de registros contables. Yo les había pedido que ustedes lean lo máximo posible y esto tenía un sentido. ¿Cuál era el sentido? Esto tiene un alto contenido teórico, esta primera etapa, ustedes pueden avanzar, pero sobre todas las cosas tenemos que ganar tiempo. No se olviden que la semana que viene, si mal no recuerdo, sí, no, la otra, tenemos exámenes. Así que, bueno, tenemos examen del 12 al 17. Del 12 al 17. Y por otra parte, un segundito, les confirmo, menos mal que me acordé, les confirmo la actividad evaluativa, supongo que ya lo sabrán, pero por las dudas, si no lo saben, introducción a la contabilidad es el 30 de septiembre a las 13 horas. 13 de septiembre a las 13 horas. Entonces, perdón, 30 de septiembre, no se asusten, 30 de septiembre a las 13 horas. Así que bueno, ese día tenemos el examen. Por lo tanto, cuando volvamos en la semana del 19 de septiembre, ahí ya nos va a quedar muy poquito tiempo. Entonces tenemos que ganar tiempo al tiempo. Venimos re bien con el cronograma, pero re bien. Pero no obstante lo cual, quiero que avancemos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? El sistema de información contable patrimonial. ¿En qué consiste un sistema de información contable patrimonial? Es en transformar la información que recibe un ente, como puede ser este donde estoy, y transformarla en información útil para la toma de decisiones. De eso se trata el sistema de información contable patrimonial. Transformar datos en información para la toma de decisiones. No es algo muy sencillo porque los datos son completamente heterogéneos. Ustedes imaginen cualquier tipo de dato que se pueda dar en un ente y estos, a su vez, tener que transformarlo en información para la toma de decisiones. Por lo tanto, acá estamos en realmente en un nivel de complejidad que tiene el sistema de información que vamos a ir, como digo yo, desanudando a medida que transcurran
el desarrollo de las clases. Entonces, lo primero que vamos a ver es en qué etapas se divide el sistema de información contable patrimonial. Y esto yo ya lo grafiqué varias veces en el pizarrón. Lo grafiqué varias veces en el pizarrón. Se divide en tres: en entrada, proceso y salida. Yo les dije que esto lo íbamos a ver permanentemente. El proceso de entrada es el proceso donde el dato se capta. Es la primera parte de todo el proceso contable. Es decir, donde arranca digamos, la maquinaria para transformar información inconexa en información útil para la toma de decisiones. Un dato suelto, ¿cómo hacemos para transformarlo en información que está contenida acá, en un estado contable? Bueno, el primer paso es la captación del dato, es decir, el ingreso de ese dato al sistema. El dato puede ser un dato generado dentro del ente o puede ser un dato del contexto. Puede ser una venta, una compra, un pago, un cobro, por supuesto, pero también puede ser la variación del tipo de cambio, puede ser la alícuota de algún impuesto, en fin. Puede ser múltiple las variaciones, digamos, que generen hechos patrimoniales que haya que reconocer. Entonces, en ese primer punto, en el punto de entrada, es donde se capta el dato. Es como, digamos, es como el ingreso, donde yo tengo los ingredientes. Supongamos que yo quiero hacer un postre. Piensen en el postre que ustedes quieran. Esa manufactura del postre les va a exigir un proceso. Ese proceso va a constar de tres etapas. Una etapa donde ustedes van a captar los ingredientes, donde luego los van a procesar y después eso se va a transformar en un postre o en una comida. Quieren hacer un lemon pie, tienen que conseguir el limón, tienen que conseguir no sé, leche, tienen que conseguir azúcar, tienen que tener las hornallas, el horno, los recipientes, bueno. Eso por un lado. Luego arman todo eso, lo procesan, lo ponen en el horno y lo terminan de cocinar, lo que sería para nosotros los estados contables. Entrada, proceso y salida. Entonces, la entrada ya lo dijimos. El proceso de los datos es la parte central, donde se produce primero una clasificación del dato, donde seleccionamos qué dato sirve, qué dato no, donde hacemos una serie de análisis, de cálculos previos, y luego procedemos directamente al registro. ¿Qué es el registro? La registración contable, o sea, dejar asentado el impacto que tiene ese hecho en la contabilidad. Si yo realizo una venta, tiene un impacto contable. Si realizo una compra, tengo un impacto contable. Si realizo un pago, lo mismo. Si varía el tipo de cambio, lo mismo. O sea, todo genera la obligación de dejar asentado. Y repito, dejar asentado porque no es otra cosa que hacer un asiento. O sea, esto es hacer un asiento. Registrar un asiento. ¿Qué es registrar un asiento? Es registrar una variación de tipo patrimonial. Luego, lo que hago es archivo toda esa documentación, después lo vamos a ver de qué se trata, y la parte final es la salida del proceso, que no es otra cosa que la tercera etapa, que es los estados contables. Ustedes recuerdan lo que dijimos, que los estados contables eran 4, eran el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de variación del efectivo, del flujo de efectivo. Entonces, esos son los 4 estados contables y esa es la salida.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a trabajar con el proceso de entrada, por un lado, para luego procesar los datos, vamos a registrarlos y luego vamos a trabajar con la registración contable propiamente dicha. O sea, todo esto lo vamos a hacer de acá a fin de año. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Estoy mirando por necesito un enchufe y no sé qué voy a desenchufar de una oficina que no es la mía. ¿Dudas? ¿Están ahí, como les digo siempre? Sí, profe. Sí, profe. Tengo una duda. Sí, ¿Vamos profe. bien? Uy, tengo una persona Sí, sí. que quiere entrar. Bien, si hay una persona que quiere entrar, avisen, ¿eh? Ahí está, alguien me avisó, perfecto. Muy bien. Péguenme el grito porque yo en la pantalla que comparto no veo quién está para entrar y quién no. Bien, muy bien. Vamos ahora, descripto el proceso en general, vamos a ir metiéndonos ahora en el ciclo operativo de la empresa. ¿Cuál es el ciclo operativo? Entre otras cosas no tengo el mouse. Bien. ¿Cuál es el ciclo operativo de un ente? El ciclo operativo de un ente es el que cualquiera conoce como las operaciones básicas de un ente. ¿Y cuáles son? Comprar, vender, cobrar y pagar. Comprar, vender, comprar, pagar lo cobrado, vender y cobrar lo vendido. Y en las empresas de tipo fabril, fabricar el producto. En nuestro caso, digamos, vamos a trabajar fundamentalmente con empresas de tipo comercial. ¿Qué son las empresas de tipo comercial? Las empresas de tipo comercial son las que compran, venden, cobran y pagan. Este es el ciclo operativo básico, el que tienen todas las empresas. Cualquier empresa de servicios o fabril tiene esto. Con una característica: estos procesos no se dan en forma secuencial. Es decir, no es que yo compro por un lado, vendo, cobro lo vendido y pago, sino que son procesos que son concomitantes, o sea, que van coincidiendo entre sí. Compro, vendo, cobro, pago, fabrico, todo en el mismo momento y se van generando ciclos que van produciendo información. Entonces, imaginen la complejidad que va adquiriendo el ciclo operativo de un ente, porque las operaciones, repito, no son en orden. Por ejemplo, van a un supermercado, mientras hay alguien tiqueando la venta, hay un cliente eligiendo un producto. Cuando el cliente está eligiendo un producto y lo mete en el coso, hay alguien que lo está reponiendo. Ese alguien que lo repone fue y sacó el producto del stock. Quiere decir que generó una necesidad de compra. Ya hay alguien que está avisando que va a faltar tal producto y lo está comprando. Mientras tanto, hay alguien que está pagando y la cajera está cobrando. Eso multiplíquelo por infinito para verificar todas las operaciones de ese tipo que se realizan en un ente. Imaginen cualquiera. Y en el medio, la contabilidad. Porque la contabilidad lo que hace es registrar cada operación. Todo eso es medible. Y como todo eso es medible, todo tiene que ser registrable. Entonces, ¿qué es lo que hace la contabilidad? Mide la variación patrimonial de cada uno de esos hechos económicos y los deja sentados en la contabilidad. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá?
Miren que estoy hablando solo a una pantalla como en los viejos malos tiempos y necesito que estén enganchados. No, profe, ninguna duda. Todos Todo bien aquellos, ahora. gracias, todos aquellos que trabajan y formen parte de un proceso, sabrán que en este ciclo operativo forman parte de alguno de estos estamentos, en forma directa o en forma indirecta. Alguien me puede decir, bueno, no, a ver, yo estoy en limpieza en una empresa. Bueno, justamente la persona que limpia o el gerente general o el contador o el abogado, a lo mejor no compramos, no fabricamos, no vendemos, no cobramos y no pagamos, pero sí contribuimos con nuestra tarea y nuestra labor a que los demás cumplan su función dentro del ciclo. ¿Me explico? Entonces, todos, en forma directa o indirecta, formamos parte del ciclo operativo de la empresa. Yo, en el ámbito donde estoy actualmente, formo parte de este ciclo operativo en forma indirecta, no en forma directa. Bien. Cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, me avisan y la respondemos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver ejercicio económico. Me van a escuchar hablar muchas veces, de el ejercicio económico. El ejercicio económico o periodo contable. Permanentemente vamos a hablar de eso, porque los estados contables, o sea, la parte final del proceso, lo que vimos antes, ¿dónde estaba? A ver, un segundo, acá. Estos estados contables tienen que abarcar determinado periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo que abarcan los estados contables, ese periodo de tiempo que abarcan los estados contables, ese ciclo contable, es de 12 meses de duración. 12 meses de duración. Tienen un inicio y un cierre. Un inicio y un cierre. El inicio del ejercicio y el cierre del ejercicio dependen del tipo de empresa. En general coinciden con año calendario. En otros casos, la mayoría arranca el 1 de julio y termina el 30 de junio. ¿De qué depende? Y primero depende de la fecha que fijaron en el estatuto, pero básicamente depende del nivel de actividad. Si nosotros fuéramos una empresa que hace helados, nunca vamos a fijar un periodo de 12 meses que coincida con el año calendario, porque el cierre de balance nos tocaría con la alta temporada. Y eso, lógicamente, sería malo. Porque cuando uno cierra el ejercicio, tiene una serie de tareas que cumplir que no se corresponden con la alta temporada. Entonces, en general, lo que se hace es que coincida con un periodo de bajo nivel de actividad. Como en general el verano es un periodo de baja actividad para la mayoría de las empresas, los cierres coinciden con el año calendario. En otros casos, por ejemplo, las empresas agropecuarias, para que no les coincida con la fecha de siembra ni la fecha de cosecha, lo fijan, por ejemplo, a partir del 1 de abril al 31 de marzo o del 1 de mayo al 30 de abril. Eso depende. Pero sí tenemos que tener en claro que los ejercicios duran 12 meses. Ese es el ciclo contable. Y el ciclo contable, lógicamente, contiene un montón de ciclos operativos. Pero, ¿qué tienen que saber ustedes? Que ese ciclo contable dura 12 meses, que tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. O sea que la duración es de un año.
Muy bien. Vamos a seguir. Y vamos a hablar de los hechos económicos, porque hasta ahora, ¿qué estuvimos diciendo? Que las empresas tienen un sistema de información contable que pretende transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Esos datos provienen de hechos económicos y se suceden a lo largo del ciclo operativo de la empresa. Y los periodos durante de corte de esos contables se denominan ejercicios económicos y duran un año. Pero ¿cuáles son los hechos económicos? Los hechos económicos son todos aquellos que producen variaciones en el patrimonio y los vamos a dividir en dos. En registrables, que impactan en la igualdad patrimonial, recuerden la igualdad patrimonial, y no registrables, es decir, no impactan en la igualdad patrimonial de ningún tipo. No impactan ni de forma cualitativa ni de forma cuantitativa. A ver, ¿qué hechos registrables conocen? A ver. ¿Qué les parece? Compra de mercadería. Compra de mercaderías, muy bien, ¿qué más? Venta de la misma. Venta de La venta de la misma. mercaderías, muy bien. El alquiler de un inmueble. El alquiler de un inmueble, perfecto. Deuda a proveedores. ¿Cómo? Deuda a proveedores. Bueno, la deuda a proveedores ya se generó por un hecho patrimonial. ¿Cuál sería el hecho patrimonial que se generó? La compra a crédito a un proveedor. Ahí está. ¿Qué más? Piensen. Agilicen. A ver, vamos. Desarrollen la inventiva. Participemos. Aprovechemos que estamos dando de esta manera. Hasta ahora me dijeron compra y venta. A ver. Alquiler. 3. ¿Qué más? Recuerden que yo quiero que Cobro por piensen. adelantado. ¿Eh? No escuché. Aumento de efectivo. ¿Aumento efectivo originado en qué? Aporte efectivo, perfecto. Muy bien. Aporte efectivo, sí. Una cobranza, sí. ¿Qué Las más? amortizaciones, profe. Las amortizaciones, muy bien. O sea, la depreciación de un bien de uso genera un hecho patrimonial. Muy bien. Piensen en el ciclo operativo de una empresa. A ver. Yo porque si les piden 10 hechos económicos me van a decir 3. Me imaginen que digan, indique 10 hechos económicos. ¿Me van a decir 3, 4? No. Los cobros ¿Un cobro de qué? Vamos a ponerle color. ¿Un cobro de qué? de deudas. ¿Eh? De deudas. Un cobro de una deuda, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Me estoy quedando sin batería. Voy a proceder a desenchufar y que sea lo que Dios quiere. La compra de insumos para La compra de la insumos. producción. Muy bien. La compra de insumos. Una nueva maquinaria para producir otro Sí, tipo de material. sí, perfecto. Bueno, tengo que desenchufar un cable blanco y un cable negro. A ver, voten, blanco o negro. Blanco, profe. Negro. Blanco. No, el negro nunca. Blanco. El blanco. Tengo más blanco que negro. No sé dónde va el blanco. Es un drama esto. Profe, fíjate que no sea el de Wi-Fi y después desenchufalo. Es que Ojo, que no explote algo. vamos a hacer televisión verdad. Miren, ahí está el cable, ¿eh? No sé si se ve. El blanco y el negro, es un dramón esto. ¿Se ve ahí? Sí, sí, está bien.
ver. Si es una zapatilla, el blanco no. Bueno, que sea lo que Dios quiere. El Wi-Fi no fue. Listo. Que me juzgue el tiempo. Bueno, por otro lado, tengo muchísimo calor. Un segundo, pero... Acá. Pedir oficina prestada. Ahí está. Bueno, muy bien. Igual estamos cortos de hecho económico. Un par más, vamos. Pago de sueldos. Pago de sueldo, muy bien. SSB es distinto. Bien. Pago de sueldo. ¿Qué más? ¿Alguno del contexto? Anticipo de sueldo. Anticipo de sueldo, muy bien. ¿Y algo del contexto que puede ser? Algo que no se genere dentro del ente. Hasta ahora me dieron que se generan dentro del ente. Ajustes políticos. Los deudores incobrables. Un deudor incobrable. Sí, me gusta, perfecto, pero es más dentro del ente porque es un incobrable. Yo digo, cuando digo del contexto es que, no, pero está bien, deudor incobrable está perfecto, pero algo, a ver, alguna decisión del Estado que me afecte. Inflación. La inflación. Banco. Muy bien, porque tengo que ajustar por inflación y eso me genera un resultado. Me gustó. Yo había pensado en el tipo de cambio del dólar, pero... Bueno, una paritaria que indique un aumento de sueldo, perfecto, también. ¿Ven cómo van surgiendo? Todos hechos patrimoniales que generan variaciones. Muy bien, vuelvo a compartir. Y también hay hechos que no impactan en la igualdad patrimonial. O sea, hechos económicos que no implican modificaciones. Usted tiene ahí un ejemplo que es un pedido de cotización. Si alguien me pide Un presupuesto. Claro, si alguien me pide un presupuesto, no hay ningún tipo de cambio, digamos, ¿no? No se genera una variación patrimonial. Si cambia un empleado por otro y le pago el mismo sueldo, no hay un impacto patrimonial. O sea, puede haber hechos que no impacten en el patrimonio y por lo tanto no implican una registración contable. Bien. Sigo. Voy a volver a... Bien. Esto ya lo vimos. Entonces, vimos las etapas, vimos el ciclo operativo. Ahora vamos a ir a la entrada de datos. No copien nada, no se apresuren a sacar fotos. Lo más importante, porque todo esto lo tienen acá. Lo más importante es lo que yo les pueda explicar, no por el valor agregado, sino para que ustedes puedan ir armando lo que estuvieron leyendo. Acá, la captación del dato, es quizás uno de los momentos claves en la registración contable, porque es ese dato el que se va a transformar en información útil para la toma de decisiones. Volviendo al ejemplo del postre, no puedo hacer un flan si no tengo los huevos. No puedo hacer un flan o un postre si no tengo el horno. O sea, acá no puede haber una registración contable si no tengo el dato. Entonces, tenemos que ver la captación del dato
tenemos que ver cuál es su clasificación, pero sobre todas las cosas tenemos que ver cómo identificar un dato para considerarlo registrable o no registrable. Bien, ¿cómo se clasifican los datos? Según su origen, esto ya lo vimos antes, puede ser un dato originado dentro de la organización o fuera de la organización. Cualquier operación generada por un comprobante interno de la organización, una factura, de venta, un recibo y demás, está generado dentro de la organización. Cuando proviene del contexto o de una operación con un tercero, que es quien me envía los datos, el dato vendrá desde fuera de la organización. O sea, se puede generar internamente o desde afuera. Si yo estoy vendiendo mercaderías, el dato se originará dentro de la organización. En cambio, si yo estoy comprando mercaderías, el dato se origina fuera de la organización. En lo que respecta al contenido, acá ustedes tienen cualitativo y cuantitativo, pero en realidad está bien, está mejor como lo tienen acá, que es cualitativo y cuantitativo. Porque hay datos cualitativos que no son registrables. Datos cualitativos que no son registrables. Lo que dijimos antes, una nota de pedido no es registrable, un dato por ejemplo, de cuánto vende la competencia, es un dato que tenemos cualitativo, pero no produce variación patrimonial. En cambio, sí hay datos cualitativos que modifican la información contable y, por supuesto, los datos cuantitativos también lo hacen. Por ejemplo, si yo tengo una operación de venta, produce una variación cuantitativa. Produce una variación cuantitativa. En cambio, si hago un depósito bancario, ahí tengo una variación cuanti y cualitativa. O sea, tengo una variación que modifica el patrimonio en calidad, en la composición, independientemente de que tenga un efecto económico. Si yo compro mercaderías y no las pago, también tengo una variación ahí de tipo cualitativo de la igualdad contable. Eso lo vamos a ver en la unidad 4, cuando veamos que las operaciones pueden modificar el patrimonio en forma cuantitativa y cualitativa. Lo que ustedes tienen que saber es que hay operaciones cualitativas que no modifican el patrimonio y operaciones cuantitativas que sí lo modifican. Y operaciones cualitativas que también lo modifican, pero en calidad y no en cantidad. Bien. Según cómo ingresa el dato al patrimonio, al proceso contable, bueno, oral o escrito, oral, digamos. Yo creo que está allí oral como para abrir la clasificación, pero el dato en forma oral no existe. Como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento, exactamente. El dato oral para lo que es la registración contable no existe. Lo que tiene validez es el dato escrito. El dato escrito. Y el dato escrito se vuelca en un comprobante. Profe, disculpe. En un papel o en un medio electrónico. Disculpe, profe, ahí en el chat están pidiendo si puede repetir lo de cuantitativo. Acá, sí. Tenemos que distinguir en cuanto a el dato y su contenido, si modifica o no el patrimonio. Si no lo modifica, es cualitativo. No lo modifica. Ni en calidad ni en cantidad. Pero sí puede haber una variación cuali o cuantitativa. ¿Cuándo es
cualitativa, la variación del patrimonio, cuando lo modifica en cuanto a la composición y no en cuanto al monto. Si yo hago un depósito en un banco, el patrimonio cambia porque ya no lo tengo en efectivo y lo tengo en el banco. Si yo tengo una cobranza, el patrimonio varía en composición cualitativa. ¿Por qué? Tengo el mismo activo, pero ahora tengo más efectivo y menos crédito. Si yo le realizo un pago al proveedor, también varía en forma cualitativa, porque no tengo más patrimonio, tengo menos pasivo y menos activo. Esas son variaciones cualitativas. Las variaciones cuantitativas provocan variaciones en el patrimonio en cantidad. Una venta provoca una variación del patrimonio en cantidad. Un pago o un gasto provoca una variación del patrimonio en cantidad, disminuye el patrimonio. Un aporte en efectivo de un socio genera una variación del patrimonio en cantidad. Una distribución de dividendo en efectivo genera una variación negativa del patrimonio en cantidad. Un pago de un seguro genera una variación del patrimonio en cantidad. ¿De acuerdo? ¿O amplío? Bien. Antes de ver esto. Eso lo vamos a ampliar, cual y cuantitativa, lo vamos a ampliar cuando veamos la unidad número 4. Cuando veamos la unidad número 4 vamos a ampliar esto. Bien. Muy bien. Sigo. Uy, me aparecen cosas que no sé de dónde me salen. Ahí estoy. Bien. Ahora lo que vamos a ver es ese dato que se capta, cómo ingresa al patrimonio. Un segundo, porque ahí está. ¿Cómo ingresa al proceso, no al patrimonio, cómo ingresa ese dato al proceso contable? Ahí radica también uno de los principales secretos del proceso de registración contable. O sea, ¿cuál es el medio que transporta a un dato a convertirse en información? Ese medio es un comprobante. Un comprobante es una documentación de respaldo de una transacción. Es un formulario. ¿Y qué es un comprobante aparte? Es un formulario que contiene datos. ¿Y para qué se hace un formulario que se transforma en comprobante? Porque cuando las operaciones son repetitivas, necesitamos que tengan un sustento documental. Y ese sustento documental es un comprobante. Ahora bien, nosotros acá tenemos una disquisición terminológica entre formulario y comprobante. Ustedes habrán visto
que cuando se tienen que registrar en algún lado o loguear en algún lado, ¿qué es lo que les hacen completar? Les hacen completar un formulario. ¿Quién no completó alguna vez un formulario? ¿Cuál es la característica que tiene ese formulario que ustedes llenan? A ver, ¿cuál es la característica que tiene ese formulario? La información personal de cada uno. La información personal que uno va volcando. Esto sí que es un drama, se me perdió. No sé si esto tenía tapita o no. Uy, mamá querida. Bueno. Ese es el punto. ¿Qué es lo que vamos volcando? A ver, cuéntenme. Nombre, apellido, DNI, dirección. Exactamente. ¿Y cuál es la característica de eso? Volcando Que son- información. Es información, repetitiva. ¿Mm? Entonces yo necesito el nombre, el apellido, el DNI, el número de legajo de cada alumno, armo un formulario donde voy a poner nombre, apellido, DNI, número de legajo, para que quien lo recibe directamente complete la información. Entonces, ese formulario, una vez que ustedes lo completan, pasa a ser un comprobante. Ustedes se anotan en un examen y vienen con el papelito y dicen, yo me anoté, eso ya es un comprobante, es un formulario que tiene datos. ¿Sí? Entonces, cuando un hecho es repetitivo, como una compra, como una venta, como un recibo de cobranza o de pago, necesariamente va a tener un formulario. Pero si hay algo que no es repetitivo, o sea, un informe de control de calidad. A mí el otro día me tocó trabajar con una carpeta que tenía informes de control de calidad. Bueno, esa carpeta, esos informes de control de calidad tenía una característica, no tenían un formato. Lo cual a mí me complicó seriamente la tarea. ¿Por qué me complicó seriamente la tarea? Porque el dato que yo necesitaba alguna vez estaba arriba a la derecha, otra vez estaba arriba a la izquierda, otra vez estaba abajo. También lo que hace el formulario es estandarizarlo, lo ponemos siempre en el mismo lugar y todos con el mismo formato. ¿Lo ven eso? Todos hemos llenado formularios, ¿o no? Bien, ¿qué característica tiene el comprobante? El comprobante lo que tiene como característica el comprobante es que fundamentalmente lo que hace es avalar el respaldo de una operación. Lo que hace un comprobante es respaldar una operación. Básicamente es eso. O sea que un comprobante sirve para documentar una operación, para avalarla, o sea, le da contenido jurídico a la relación, y también es una herramienta para generar la información contable. Por eso ustedes acá tienen que el comprobante genera información procesable y registrable. ¿Sí? Cuando no la genera, bueno, no registro. También puede haber un comprobante de información. Una nota de pedido no es registrable y también es un comprobante. Pero ¿cuál es la característica que tiene un comprobante? Me sirve para documentar una transacción. Y por otro lado, le da, le da legitimidad a la transacción y por otro lado me permite registrarla. Si ustedes van y se compran un elemento cualquiera en cualquier lugar, ¿por qué guardan el comprobante? Guardan el comprobante porque ese comprobante les da legitimidad acerca de lo que ustedes compraron. De ahí radica el peligro de comprar sin comprobante. Si yo voy y me compro un teléfono y no me dan el comprobante, cuando salgo alguien me podría acusar de robo. Yo no tengo la legitimidad. Y mucho menos lo puedo registrar porque no tengo comprobante. ¿Me explico? Y quien me lo vendió, lo mismo.
no puede legitimar una venta y lo que es peor, está haciendo ¿qué cosa? Una evasión impositiva. Porque no está documentando una transacción. Cuando nosotros vamos a comer en un restaurante y nos dan una comanda de cocina y dice, pida la factura para dar su condición fiscal, lo que están haciendo ahí no me están documentando la operación. ¿De acuerdo? ¿Por qué no la están documentando? No la están documentando porque ese comprante no es válido. Entonces, en este cuadro que tenemos acá, que yo se los dejé a propósito, que es el mismo que tenemos acá, tenemos subdividido los actos o hechos económicos repetitivos y registrables que generan, lógicamente, la necesidad de registrarlo, y todo eso hace que se transforme en información apta para la toma de decisiones, pero también puede haber actos o hechos económicos que no son registrables, que proveen de información de tipo cualitativo que sirve para aclarar o para tener como información, pero que no se registra. Entonces, ustedes en una empresa dirán, bueno, a ver, tengo un lío, formulario, comprobante, registrado o no registrable. Bueno, ahí es donde quiero llegar. Si ustedes ven una factura de venta, ¿le parece que es registrable o no registrable? El comprobante. Registrable. Es registrable, claramente, provoca una variación patrimonial. En cambio, si tienen una nota del gerente de marketing acerca de la recomendación del color que tienen que tener nuestros productos, esa nota, por más que esté completada en un formulario repetitivo y prenumerado, ¿es registrable o no? No. No es registrable. No es registrable. Entonces, el comprobante es el medio de ingreso de una transacción al proceso contable. Es el puente que le permite a un dato transformarse en información útil para la toma de decisiones. Si ese comprobante queda dentro de un cajón, ya no reconoceré la variación patrimonial que ha generado. Es el centro el comprobante, como verán en este gráfico, es el centro de la registración contable. Es el centro de la registración contable. Cuando nosotros veíamos acá en el... Nunca más me olvido el mouse. Cuando veíamos acá en... Acá, en las etapas del proceso contable, el comprobante ingresa por el portal de entrada, pero luego en el proceso ese comprobante pasa a ser un factor fundamental porque ese análisis de los datos, esa clasificación, ese cálculo y el registro se hacen con el comprobante en mano. Luego se archivan. Luego se archivan. Yo acá no lo tengo, si mal no recuerdo, no lo tengo. No, claro, recuerdo bien, porque metí el mismo gráfico, lo metí en los dos, cuadritos. Acá tenemos en el apunte, tenemos la clasificación. Muy importante la clasificación. Porque dice comprobante según quién lo emite. Y dice comprobante propio o comprobante de tercero. Comprobante propio dice que son los confeccionados por la organización en formularios propios. Y comprobante de tercero son los confeccionados fuera de la organización en comprobantes de terceros. Entonces, si el que emite el comprobante es el ente, el comprobante es propio. Si yo vendo, emito una factura duplicado, el duplicado con el cual estoy registrando un comprobante propio. Pero si yo compro,
y me envían una factura de compra original, esa factura original de compra es un comprobante de terceros. ¿Por qué? Porque la emitió mi proveedor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Si yo pago a un proveedor y el proveedor me emite el recibo lo emitió el proveedor, el comprobante es de tercero. Pero si a quien pagan es a mí y yo emito el recibo y me quedo con el duplicado, ese recibo duplicado es propio. Ahora vamos a hacer una ejercitación al respecto. Después, otra subdivisión que tienen es comprobante de uso interno y de uso externo. El comprobante de uso interno es el comprobante que no trasciende a terceros. Yo no se lo envío a un tercero. Es un comprobante que me lo quedo, se mueve dentro de la organización, genera o no variaciones patrimoniales, pero es interno. El ejemplo más claro de comprobante interno es la minuta contable. La minuta contable es un comprobante interno. Les pido disculpas, pero tengo que atender una llamada. Es médica. Un segundito, por favor. Hola. Hola. Cami. No hay drama. Yo ahora estoy dando clase, pero te escucho. Bien. Bien. ¿Lo piden ellos? Bien. Bien. Dale, Cami. Mil gracias. Se lo pido a ellos. Perfecto. Perfecto, Cami. Bien. Bien, y después no te dieron ninguna novedad, ¿no? Bien. 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 Sí, lógico. Bien, Cami. Le podrían dar el alta. Bien, Cami. Bueno. Mil gracias, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Gracias por el reporte. Chau, gracias. Chau, Cami, chau. Perdón, chicos, ocurre lo siguiente, se los voy a contar porque yo tengo a mi mamá internada en delicado estado de salud, que fue lo que me impidió dar la clase el día martes, muy delicada de salud, y ahora está internada y bueno, quien me llamó fue el médico. Así que les pido disculpas, ustedes saben que yo no atiendo el teléfono mientras doy clases, lógicamente. No es ningún mérito no atender el teléfono cuando uno da clases. Bien, sigo. ¿Me escuchan? Porque la verdad quise anular el micrófono y no pude. Ahora no sé si lo anulé. No. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bien. Bueno, muy bien. Luego, como les decía, de uso interno y uso externo. La minuta contable es un comprobante de uso interno, o sea, circula dentro de la empresa. Como circula dentro de la empresa, no trasciende a terceros. Si yo registro el costo de la mercadería vendida, es un comprobante que no circula a terceros. Es un comprobante que queda dentro del ente. Si cambia el tipo de cambio de los dólares y me modifica la tenencia de dólares, lógicamente que lo voy a dejar reflejado en una minuta, pero no tiene trascendencia a terceros. En cambio, cuando yo emito una factura,
un recibo o una nota de débito o una nota de crédito, yo lo que estoy haciendo en realidad es emitiendo un comprobante que sí trasciende a terceros, por lo tanto es de uso externo. Entonces tenemos comprobantes de uso interno y de uso externo. Y luego tienen una clasificación allí que es según la forma de confección, que son completos y a completar. La gran mayoría de los comprobantes son todos comprobantes completos. O sea, una factura de compra, una factura de venta, una nota de débito, una nota de crédito, un comprobante que ya viene cerrado y terminado. No hay nada que hacerle al comprobante. En cambio, hay comprobantes, el ejemplo más claro es el remito. El remito es el comprobante que acompaña la mercadería desde el depósito hasta el domicilio del cliente, o desde el domicilio donde se vende al domicilio del cliente. Y lo que tiene que hacer quien recibe la mercadería es firmar el remito, lo cual implica que le da el conforme a la mercadería recibida o no. Por lo tanto, en este caso se trata de un comprobante a completar. Un comprobante a completar. O sea, no está completo el comprobante y hay que completarlo. Por eso se denomina comprobante a completar. A completar. ¿Se entiende? ¿Alguna vez alguien hizo un pedido y le hicieron firmar un formulario? Lo que le han hecho firmar en ese caso es un remito, que es el comprobante que acompaña a la mercadería desde el lugar de origen hasta el lugar de recepción. Entonces, en esta clasificación, según la forma de confección, la gran mayoría de los comprobantes son completos y el ejemplo de comprobante a completar es el del remito. Ustedes acá tienen un montón de comprobantes. Yo les voy a pedir que eso los vean solos. Todos esos comprobantes que van a... que ustedes van a ver a lo largo del cuatrimestre en lo que implica la registración. Entonces, ustedes tienen allí descrito, por ejemplo, nota de pedido, ¿para qué sirve? Solicitud de cotización, ¿para qué sirve? Orden de compra, nota de venta, nota de recepción, remito, factura, ticket, en fin. Vean de qué se trata. Nosotros lo vamos a ir viendo a medida que vayamos resolviendo la práctica. Ahí tienen las funciones de los comprobantes. Se las voy a ampliar un poquitito. La función contable que tiene el comprobante, voy a dejar de compartir un poco, así por lo menos veo los cuadraditos. Dejar de presentar, ahí estamos. En realidad, la función contable de los comprobantes es, lógicamente, la función que implica ser el canal de entrada del proceso contable. Cuando yo recibo una factura, esa factura se registra. Cuando emito una factura de venta, esa factura se registra. Lo mismo ocurre con los recibos, lo mismo ocurre con las notas de débito, lo mismo ocurre con los recibos de sueldo, lo mismo ocurre con cualquier tipo de comprobante que sirva para avalar una operación. La función contable, o sea, que permite transformar información que es muy heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque no es lo mismo la información de una depreciación contable de un bien de uso, de la variación de un tipo de cambio, de una compra, de una venta. Es toda información heterogénea que va variando. Y nosotros lo que hacemos es transformar esa información en información útil para la toma de decisiones. Entonces,
la primera función del comprobante es la función contable. La función legal, perdón, la función legal es la que nos permite archivar ese comprobante para documentar la propiedad que tenemos sobre determinado bien o para documentar determinada transacción. Ahora vamos a ver, cuando veamos archivo, que hay toda una regulación de tiempo para archivar los comprobantes porque sirven como medio de prueba. O sea, los comprobantes son medios de prueba. Medios de prueba. En un caso de litigio nos sirve como medio de prueba. Cuando nosotros vamos a protestar por algo, algún comercio, lo que hacemos es ir con el comprobante en la mano. El comprobante en la mano que nos permite indicarle a un tercero la legitimidad de nuestro reclamo. Sin el comprobante no podemos reclamar nada. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. Muy bien. Ahí tienen un cuadrito en la página 89. Tienen un cuadrito donde tienen un poco resumido lo que es el proceso de en la entrada, el proceso y la salida. Donde se ubica el comprobante en cada ítem. Por ejemplo, en el proceso, en la entrada, el comprobante sirve de puerta de ingreso a un hecho registrable. También nos sirve como información si es no registrable. Pero sí lo ubicamos en el proceso de entrada. Luego se transforma en documentación respaldatoria, o sea, ya no es fuente de información, sino es documentación respaldatoria porque me sirve para registrar. Me sirve para registrar una operación. Y en la información de salida me respalda el hecho que ya está registrado. Cuando yo cierro un balance, cuando lo termino, la información allí volcada me sirve de documentación de respaldo de todo lo que indica el balance. El contador dictamina un balance en base a documentación de respaldo, que es la que dio origen y fue fuente de la información así registrada. O sea que acá tenemos un resumen de cuál es la función del comprobante en el proceso contable. Digamos, cumple la función contable en el proceso de entrada y cumple la función de respaldo en el proceso y en la salida. Vamos a ir ahora a la parte práctica, a la página número 49, y vamos a hacer la actividad número 3, chicos. Vamos. Vayan abriendo la página 49. Y van a ir viendo. Yo voy a hacer uno. Y ustedes van a hacer los otros. Miren. Estoy buscando otra cosa ahora. Estoy viendo. Vamos a hacer Vamos a hacer el primero. Dice, recibo número 32 emitido al cliente Río por 1.000 pesos por cancelación en efectivo de su deuda en cuenta corriente. Entonces lo que tenemos que hacer acá es clasificar ese comprobante de uso interno o externo. ¿Qué les parece? Un recibo de un cliente, emitido a un cliente, ¿es de uso interno o externo? ¿Qué les parece? ¿Interno? Interno. No.
Externo, sería. Externo, profe. ¿No se produce adentro? Externo, porque no es donde se emite, no es donde se emite, sino es la circulación que tiene. En este caso es un comprobante de uso externo, no es de uso interno. Yo emito un recibo y se lo doy al cliente, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. El interno no trasciende nunca a terceros. ¿Sí? Claro, eso sería como los vendedores. Pudiera ser. No es el caso como los vendedores. No, el Porque si ejemplo yo que tengo una tenemos- empresa y si yo le doy no recibo a unos vendedores para que ellos facturen a mi nombre, eso serían como un de uso externo a tercero, ¿o no? No. No. Uso externo, un comprobante que yo emito y que termina en manos de un tercero. Uso interno, un comprobante que tiene circulación dentro del ente y no va a ningún lado. El comprobante de uso interno por naturaleza es la minuta contable, no busquen otro, ¿sí? Por lo tanto, un recibo que yo emito y que lo tiene un tercero es de uso externo, ¿sí? Ok. Bien. Si es propio, no confundan con propio de terceros. Cuando lo emito yo, cuando lo emite la organización es propio, y cuando lo emite otra organización es de tercero. En este caso será propio de terceros. Propio. Propio, muy bien. Es propio. Y luego será completo o a completar. Completo. Completo. Ya está totalmente completo el comprobante, no hay nada que hacerle. ¿Registrable o no registrable? Registrable. Registrable. Recontra registrable, un comprobante de un recibo. Me quedo con el duplicado y le doy el original. Exactamente. Cuando la empresa o la organización emite un comprobante, el original siempre se lo queda al cliente. En cambio, cuando el que lo emite es un tercero, nosotros siempre nos quedamos con el original y el tercero se queda con el duplicado. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes hagan la registración contable, siempre les van a preguntar, les van a decir en la operación, no les van a preguntar si el comprobante es original o duplicado y ustedes tendrán que saber si es una compra o una venta. Entonces, vuelvo a repetir, cuando emiten un comprobante, ese comprobante que emiten es un comprobante que se emite en original o duplicado y la empresa se queda el duplicado. En cambio, cuando ustedes reciben un comprobante, ese comprobante que reciben es un comprobante duplicado. Perdón, original. El duplicado se lo quedó quien lo emitió. Conclusión. El recibo emitido al cliente Ríos por cancelación en efectivo de su deuda en cuenta corriente es un comprobante, el recibo emitido que nosotros estamos registrando es un comprobante duplicado. Si lo hubiera emitido el tercero, el comprobante era original. Luego, dice, remito número 56. Se envió a Rosario Sociedad Anónima por 1000 unidades del artículo A. ¿De uso interno o externo? ¿Qué les parece? Externo. Externo, salvo que me diga minuta, son todos de uso externo. ¿Propio o de terceros? Si yo lo estoy enviando el comprobante, Propio. lo emitimos nosotros. Propio. Porque el comprobante se emitió dentro de la empresa. Están confeccionados en formularios del ente. Es propio. ¿Completo o a completar? Completo. A completar. Este es el único ejemplo de a completar. Porque cuando mi cliente reciba la mercadería,
lo va a firmar, completando de esa manera el comprobante. Por lo tanto, acá es un comprobante a completar. ¿De acuerdo? Ok. Bien. ¿Registrable o no registrable? Registrable. En general, los remitos no son registrables. Porque lo que se registra es la mercadería, es la factura de venta. Por lo tanto, acá estaríamos hablando de un comprobante que no es registrable. ¿Por qué? Y lo único que hace es documentar el envío de la información desde el ente a un tercero. ¿Original o duplicado? Duplicado. Duplicado. El original se lo queda al cliente. Muy bien. Vamos con el tercero. Dice, factura número 102, recibida de Juárez por 1000 unidades del artículo A 10 pesos cada uno en cuenta corriente más IVA. O sea, acá se trata de una factura que recibí de un tercero, de uso interno o externo. Interno. Externo. No, externo. ¿Por Al qué? menos está minuta. ¿Cómo? Es de uso externo porque, no, digamos, es un comprobante que emitió un tercero y me lo mandó a mí. Fíjense que comprobante de uso interno son hechos que se generan dentro de la organización y terminan dentro de la organización, o sea, no interviene un tercero, por lo tanto sería de uso externo. ¿Propio o de terceros? De tercero. De terceros, lo emitió un tercero, muy bien. ¿Completo o a completar? Una factura completo plenamente. ¿Registrable o no registrable? No hay mejor ejemplo de comprobante de qué tipo. Dígalo. Registrable. Registrable. Muy bien. ¿Y original o duplicado? Original. Original. Es original, porque lo emitió un tercero y el tercero me envía a mí el original. ¿Lo tienen claro eso, cuándo es original y cuándo es duplicado? Sí. Sí, sí. Sí. Es muy importante, repito, ¿por qué es muy importante? Porque en la registración contable que ustedes van a dar, les van a poner directamente recibo duplicado, factura original, factura duplicado. Entonces es muy importante que ustedes tengan bien en claro cuándo es original y cuándo es duplicado, porque si no, van a confundir una compra con una venta con una compra. Entonces, en este caso, la factura, como está recibida, es original. El que sigue, la nota de débito número 23, recibida de Mirza por un error de facturación de 200 pesos más IVA. La nota de débito es un comprobante que se emite cuando hay una diferencia entre el comprobante emitido y la realidad. En este caso dice, hubo un error de facturación y me facturaron de más. Eso es una nota de débito. La nota de crédito se emitiría en este caso si el error en defecto hubiera sido en menos. Entonces, en este caso, la nota de débito me informa que debo 200 pesos más. ¿De uso interno o externo? Externo. 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 ¿Propio o de terceros? De tercero. No hay duda que es de terceros. ¿Completo o a completar? Completo. Completo. Es completo, no es un remito. ¿Registrable o no registrable? Registrable. Ninguna duda que es registrable. ¿Y original o duplicado? Original. Si lo emitió un tercero, lo que me manda es el original. Si nosotros hubiésemos emitido la nota de débito, hubiéramos emitido una nota de débito
nosotros y nos hubiéramos quedado con el duplicado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tienen el Poleva ahí a mano como para que podamos Sí, profe. utilizarlo? ¿El qué? El La programa aplicación se del baja, celular. Ah, sí, sí. ¿sí? Bien. Bueno, acuérdense de conectarse. Guillermo Azu era 033, me parece. 033. 033. ¿Mm? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta para repasar un poquitito, ¿eh? Y para tratar de que esto sea distinto. Ahí se las activé. Me tiene que contestar si formulario es sinónimo de comprobante o no. Ahora les comparto, ¿eh? Ahora les comparto, así lo vemos entre todos. Bien. Yo se los voy a compartir y viene bien porque evidentemente, y yo haciendo un repaso de lo que fue mi alocución, no fui claro al respecto. No fui claro, por eso viene muy bien esto. ¿Formulario es sinónimo de comprobantes? Es falsa la respuesta. Sin embargo, la mayoría contestó que es verdadero y los entiendo, porque yo no se los aclaré. Se los aclaré, pero muy rápidamente. Un formulario es un comprobante en blanco, o sea, un formulario con datos se transforma en un comprobante. Entonces, la aseveración es falsa, no son sinónimos. El formulario no lo cambien. El formulario es el vacío. El formulario es el vacío. Cuando yo le meto un dato, se transforma en un comprobante. Por lo tanto, formulario no es sinónimo de comprobante. Los formularios documentan, se utilizan para operaciones repetitivas, pero cuando yo le cargo el dato, se transforma en un comprobante, ¿sí? ¿Quedó claro? Es decir, para ser exacto, el comprobante tiene que tener un monto, como un cobro de algo. Tiene que Si tener, no, tiene que tener un dato, si no, no puede comprobar nada. Mirá, yo les doy un ejemplo. Ustedes van y... Yo puse falso, pero para salir de duda también, ¿viste? Mirá, si vos te anotaste en el examen, ¿sí?
y llenaste el formulario. ¿Mm? Venís y me mostrás el formulario. El formulario dice tu nombre, tu legajo, tiene el sello de alumnado, ¿sí? Sirve como comprobante de que vos te anotaste. Claro. Imagínate que vos me traes el comprobante y no tiene ni tu dato, ni el sello, está en blanco. Claro. ¿Sí? Yo te digo, mirá, esto es un formulario, sí, pero no podés comprobar nada con esto. No sirve como medio documental. ¿Por qué? Porque no tiene ningún dato adentro. Ok. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe, perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. No son muchas, son 2 o 3 hoy. Acá hay algo que no les expliqué, pero también quiero que lo piensen. Uy, ya. Ahí está. Los ejercicios contables tienen una duración de 1 año, salvo cuando sean periodos irregulares. ¿Periodos irregulares cuál es? Bueno, si yo digo que el ejercicio cierra el 31 de diciembre y estoy comenzando el 1 de junio, el primer ejercicio va a durar 5 meses, pero después el resto va a durar 1 año. Entonces, la aseveración es, los ejercicios contables tienen una duración de 1 año, salvo cuando sea un periodo más corto por X circunstancia, que es algo muy común. Bueno. Les muestro. Comparto pantalla. Y la respuesta era verdadero. Los ejercicios tienen una duración de 1 año. Es correcto. Los ejercicios tienen una duración de 1 año, que es lo que vimos antes. Bien. Y a ver si tenemos una más. Vamos con esta pregunta, que dice así. Si la empresa no tiene moneda extranjera, ni deudas, ni créditos en dólares y varía el tipo de cambio, ¿corresponde registrar algo? Dice, varió el dólar y yo no tengo un solo dólar. Ustedes me tienen que decir si corresponde registrar o no. Muy bien. Vamos a compartir. Si la empresa no tiene moneda extranjera, ni deuda, ni nada, es un dato cualitativo que no provoca ningún tipo de variación patrimonial. Por lo tanto, no tiene que registrar absolutamente nada. No hay que registrar nada. Es un dato. Es un dato, es información no registrable. ¿De acuerdo? Muy bien.
El tema que sigue es archivos. En archivos, digamos, para desarrollar este tema, tenemos que contestarnos 4 preguntas que son las siguientes. ¿Qué es lo que hay que archivar? ¿Durante cuánto tiempo hay que archivarlo? ¿Cómo archivarlo? ¿Y de qué manera se va a instrumentar el archivo? Esas son las 4 preguntas que nos tenemos que responder a los efectos de ver, digamos, de qué se trata esto de archivar. ¿Qué es lo que hay que archivar? O sea, ¿qué comprobante tengo que guardar? ¿Qué comprobante tengo que guardar? Bueno, tengo que guardar todos los comprobantes. Tengo que guardar todos los comprobantes que generaron una variación de tipo patrimonial. Ya sea cuántico o cualitativo. Lo tengo que guardar. Lo tengo que guardar. Si hice un depósito, si hice un pago, si hice una compra, si hice una venta. Lo tengo que guardar. ¿Por qué lo tengo que guardar? Porque documento una operación. ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, depende. Si el título es un título de tipo registral, o sea que es un título que me documenta la posesión de un bien registral, una casa, un auto, una moto, un terreno, una lancha, todos esos son bienes de tipo registrables. Si tengo un bien de tipo registral, ese comprobante, esa escritura registral, la tengo que guardar toda la vida mientras dure la posesión del bien. Yo no puedo romper una escritura. En cambio, los comprobantes que respaldan transacciones de tipo comercial, que no sean comprobantes que no sean comprobantes que generen ningún tipo de posesión escritural, los tengo que guardar durante un lapso de 10 años. O sea, todos los comprobantes que respaldan transacciones los tengo que conservar durante 10 años. En cuanto a... ¿Se entendió? O sea, una compra, una venta, un recibo, un pago, un recibo de sueldo, eso 10 años. Una escritura de una casa, una escritura de un auto, toda la vida mientras tenga el bien. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo deben ser archivados? Bueno, deben ser archivados de la siguiente manera. Hay 2 maneras más conocidas. Una que es en forma objetiva, es decir, agruparlos en lote de acuerdo al tipo de operación que respalden. Todos los comprobantes de compra, todos los comprobantes de venta, todos los recibos, todas las notas de débito, todas las notas de crédito, o sea, por tipo de comprobante. Y otro que es un archivo tipo subjetivo, que es un archivo por, digamos, por persona. O sea, archivo toda la documentación referida a un proveedor, toda la documentación referida a un cliente, toda la documentación referida a un banco. Eso es más difícil de identificar porque en realidad ahí yo estaría mezclando. Vamos a suponer que guarde toda la información relativa a un proveedor, las compras, los recibos, las notas de pedido, bueno, todo junto en ese proveedor. En cambio, es mucho más sencillo decir, bueno, guardo todo en lote, todas las facturas, todas las compras, todas las ventas, todo junto. De ambos métodos, el del archivo de tipo objetivo es el más difundido, ninguna duda. No el subjetivo. Se archiva por operación. ¿Y qué tipo de archivos se van a instrumentar? Bueno, esto va cambiando a lo largo del tiempo. Y hemos pasado de archivo de tipo directo, o sea, guardar el comprobante directamente en forma física, a guardarlo al archivo de tipo indirecto, o sea, guardarlo por microfilm, guardado por escáner, o el archivo directamente de tipo digital.
no hay dudas que ahora con la incorporación de la factura electrónica, todos hemos recibido factura de tipo electrónico, sabemos que mayormente los archivos ahora son de tipo digitales. Por lo tanto, es importante que sepamos que se ha ido migrando de un archivo de tipo directo a un archivo de tipo indirecto, como es el archivo de tipo digital. Ahora la mayor parte de la facturación es electrónica y esto implica que sean archivos de tipos digitales. O sea que es una forma de guardado indirecto, porque indirecto no guardo físicamente el comprobante, sino que guardo una foto, una imagen, un archivo PDF. Muy bien. Para la clase del día martes, vamos a entrar en un tema que es cuentas, que es un tema muy importante. Es un tema muy importante, ¿por qué? Porque todo esto que estuvimos viendo hoy lo vamos a transformar en registración contable. O sea, hoy estuvimos viendo la teoría de cómo transformar información en información contable y luego tenemos que entrar directamente en la práctica. ¿Y cómo vamos a entrar en la práctica? Estudiando lo que es cuentas y clasificación de cuentas. ¿De acuerdo? Para luego sí meternos en registración contable. Así que bueno, nos vemos el día martes, si Dios quiere, en la facultad. ¿De acuerdo? Los saludo, que tengan un lindo fin de semana. Cualquier duda, Chao, profe, buen fin de semana. Que se mejore gracias. tu madre. Muchas gracias. Saludos.